¿Qué tal, estimados participantes del curso? Bienvenidos a esta sesión número 5, donde el tema es organizar correos y administrar etiquetas dentro de la aplicación de correo Gmail. Bien, hay dos formas de abordar este tema, el de administrar etiquetas y organizar correos. Lo primero que hay que destacar es que del lado izquierdo se pueden ver todos los accesos directos o etiquetas, también se le llama, en otras palabras también conocidos como etiquetas. Entonces podemos ver la etiqueta de recibidos, destacados, pospuestos, importantes, enviados, etcétera. La manera en que se administran las etiquetas, entonces habíamos dicho que hay dos formas. La primera es, en la parte de abajo, podemos observar que hay una sección que se llama administrar etiquetas y tiene un icono de un engrane. Cuando nosotros pulsamos sobre él, podemos ver exactamente justamente lo que mencioné de recibidos, destacados, pospuestos. Esas son las etiquetas del sistema, las cuales pueden que ya por default, es decir, de una forma establecida, ya están configuradas. Sin embargo, nosotros podemos personalizar qué etiquetas se vean y cuáles no. Entonces aquí en esta sección se muestra en texto en negritas, es decir, en una letra más resaltada en color negro, cuáles sí están mostradas, ¿verdad? Cuáles sí se muestran. Y si nosotros queremos ocultarla, bueno, por alguna razón queremos ocultarla, se puede hacer, nada más hay que tener cuidado de que volvamos a ponerla en el modo en que estaba y no nos vayamos a confundir si acaso no la encontramos de regreso. Entonces, esa es la forma en que uno puede asegurarse de que esas etiquetas sí están bien configuradas. Repito, aquí se pueden mostrar u ocultar simplemente dando clic. Por ejemplo, el de chat, le puedo picar mostrar. Entonces ya se muestra en la parte de arriba. Si le doy ocultar, se baja, ¿verdad? Aquí en la parte inferior se puede observar. Y después vienen entonces las etiquetas que nosotros podemos personalizar. Es decir, podemos agregar adicionales a esas etiquetas que son ya propias del correo electrónico. Entonces, recapitulando, esas etiquetas son del sistema o del correo electrónico, y esas etiquetas de aquí abajo son las personalizadas. Como podemos observar, yo tengo aquí 4 que ya había creado con anterioridad: comunicación, DGA, materia 1 y RH. Y se puede observar aquí cuántos correos ya contienen cada una de esas etiquetas. Entonces las etiquetas sirven precisamente para organizar correos electrónicos. Es decir, si yo cada vez, o nosotros cada vez que recibimos correos, pues se vuelve una lista pues interminable, ¿verdad? Se vuelve una lista secuencial y cronológica, así como los vamos recibiendo, se van almacenando en esta lista. Si nosotros queremos organizarlas, entonces lo que podemos hacer es crear etiquetas y dar de alta pues un tema que sea referente, que sea alusivo al remitente, es decir, quién nos los envía. Por ejemplo, yo aquí puse una etiqueta de RH: todo aquel correo que yo reciba de recursos humanos, pues se va a ir a esta sección precisamente, ¿verdad? Aquí del lado izquierdo podemos observar que tengo aquí todos los correos que provienen de recursos humanos. También tengo otra etiqueta que se llama comunicación. Esa etiqueta yo la di de alta para que pueda recibir todas los correos electrónicos del área de comunicación. Ahora bien, ese es un primer paso: crear una etiqueta, ¿verdad? Cuando creamos una etiqueta, entonces pulsamos sobre el botón correspondiente y vamos a
a dar de alta pues algún asunto. Aquí le voy a poner asunto 1. No quiero que esté dentro de alguna otra etiqueta, simplemente que sea una principal. Entonces, primer paso, resolver cómo le vamos a llamar a esa etiqueta y la creamos. Entonces ya podemos ver del lado izquierdo que ya está como asunto 1. Ok. El siguiente paso entonces es, una vez creada la etiqueta, cómo va a saber Gmail qué correos mandar a dicha etiqueta. Entonces nos vamos a ir en la parte de abajo a administrar etiquetas y en la parte de arriba de ese menú vamos a seleccionar filtros y direcciones. Vamos a añadir un nuevo filtro a través de esa opción, crear un nuevo filtro, porque lo que queremos es establecer de quién o de quiénes recibir ciertos correos electrónicos y de ahí enviarlos a asunto 1. Entonces pulsamos sobre crear un nuevo filtro y, por ejemplo, si yo quiero que todos los correos que vengan de Juan José Menera, todo aquel correo que sea de esa dirección, juanjose.menera@loyola, cuando reciba un correo de esa dirección, juanjosemenera@loyola.edu.mx, voy a crear un filtro. Si se fijan ustedes, nosotros podemos crear un filtro ya sea desde que recibimos, enviamos, o un asunto sea exacto a lo que vamos a escribir, o que contenga alguna palabra de las que damos de alta aquí. Todo eso se puede definir, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener cuidado porque conforme se van estableciendo criterios, se va haciendo más grande la lista de correos que puede aceptar esa etiqueta de asunto 1. Entonces vamos por el ejemplo más básico, que es decir, todo aquel correo que provenga de alguna persona en especial lo vamos a mandar a la etiqueta asunto 1. Entonces ya coloqué la dirección de una persona y en la parte de abajo vamos a pulsar sobre crear filtro. Y ahora sí, Gmail me dice, ok, tienes todas estas opciones: marcar como leído, omitirlo, destacar, reenviar, eliminar. Bueno, acuérdense que en esta sesión vamos a ver la administración de etiquetas y correos. Entonces, cuando un mensaje tenga concordancia con la dirección que yo ya establecí, juanjose.menera, voy a seleccionar esa opción, aplicar la etiqueta de, y en ese menú voy a elegir asunto 1. Entonces, una vez que ya elegí la etiqueta correspondiente, en la parte inferior derecha pulso sobre crear filtro. Entonces, si se fijan, ya tengo dos filtros dados de alta, uno que ya había realizado con anterioridad, que dice: todo aquel correo que provenga de recursos.humanos@loyola.edu.mx se mueva a etiqueta RH, ¿verdad? Y el segundo filtro, que todo aquel correo que provenga de juanjose.menera@loyola se aplique a la etiqueta asunto 1. Entonces, de esta forma, pues nosotros podemos dar de alta varias etiquetas y ahí poder colocar de forma automática a través del filtro pues todos los correos que consideremos que son de algún asunto en particular. Esto entonces nos permite tener una mayor organización de correos. Por eso la sesión se dice organizar correos y administrar etiquetas. En lugar de tener toda la lista cronológica de los correos que vamos recibiendo, nosotros podemos crear etiquetas y definir el nombre de ellas y después colocar o establecer filtros, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que hay dos formas de realizarlo. La primera es irnos a la parte inferior de ese panel izquierdo de navegación del correo y en administrar etiquetas.
Entonces en la parte de abajo podemos crear etiquetas, o bien, si se fijan, justamente abajo de esta sección de administrar etiquetas está el botón de crear etiqueta nueva y rápidamente nos permite darla de alta, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner asunto 2 y listo, lo pone acá arriba. Si se fijan, lo va colocando en orden alfabético. Entonces ya con asunto 2, pues ya podemos incluso cambiarle de color, mostrar si no están leídas, hacer alguna modificación, agregar una subetiqueta. A lo mejor en ese asunto 2 todavía hay un subasunto, ¿verdad? O un asunto que tenga que ver con ese asunto 2, y por eso yo puedo agregar una subetiqueta aquí. Como pueden observar, es cuestión de mucha organización. Si así lo consideramos que deba ser, pues hay que proceder con este tipo de configuración. Solamente hay que tener cuidado de que en lugar de organizarse, pues resulte contraproducente y lo hagamos más complejo. Aquí hay que aplicar la lógica de qué tipo de organización me conviene a mí tener, y esas herramientas y recursos están disponibles para hacerlo. ¿Ok? Entonces, esta sesión, pues a eso se refiere, a las etiquetas y cómo organizar los correos. Hay que recordar que el segundo paso después de haber creado las etiquetas es dar de alta los filtros, ¿verdad? Porque de nada sirve dar de alta el nombre de las etiquetas y dejarlas ahí sin uso, inertes. Hay que configurarlas. Entonces, una vez que ya están dadas de alta las etiquetas, hay que crear un nuevo filtro, ¿verdad? Aquí en esta parte podemos ver crear un nuevo filtro. Hay que elegir qué tipo de criterio es el que queremos utilizar para crear un filtro. El más común es filtrar todas aquellas direcciones o correos electrónicos que vienen de determinada área o de determinado usuario. Entonces, si yo quiero hacer otro filtro que se va a dirigir al asunto 2, voy a elegir aquí a mi compañero Horacio.mayorga. Entonces, todo aquel correo que provenga de esa dirección, voy a crear un filtro aquí en la parte de abajo. Y vamos a seleccionar esta 1, 2, 3, la cuarta opción que dice aplicar la etiqueta. Y elegimos asunto 2. Una vez hecho esto, procedemos a pulsar sobre el botón azul en la parte inferior derecha de crear filtro. Entonces nuevamente ya tenemos aquí, bueno, ahorita vacío obviamente porque no hemos recibido nuevos correos, pero posteriormente pues ya van a aplicarse dichos filtros. ¿De acuerdo? Entonces, pues para eso sirven el uso de las etiquetas, para tener una mayor organización de los correos electrónicos y así podamos encontrarlos, podamos gestionarlos de una mejor forma, podamos hacer uso de cualquier acción que amerite pues llevarlo a cabo, ¿verdad? Gracias por observar y nos vemos en la siguiente sesión.